El 6 de noviembre de 1895, en la iglesia de San Tomás de la Quinta Avenida de Nueva York, tuvo lugar la boda más comentada del siglo. El novio era Charles Richard John Spencer Churchill, noveno duque de Marlborough, uno de los títulos nobiliarios más antiguos y prestigiosos de Inglaterra. La novia era Consuelo Vanderbilt, de 18 años, hija del hombre más rico de América. Las damas de honor lloraban. Los invitados se preguntaban por qué. La respuesta era visible para cualquiera que mirara con suficiente atención. Consuelo llegó al altar con los ojos hinchados y el rostro demudado de alguien que ha pasado la noche llorando. No lloraba de emoción. Lloraba porque esa mañana había enviado un último mensaje al hombre al que amaba, Winthrop Rutherford, un apuesto abogado de la aristocracia americana, para decirle que no habría boda entre ellos, no porque ella no quisiera, sino porque su madre no lo permitiría. Alva Vanderbilt, la madre de Consuelo, había construido, durante 20 años, el matrimonio de su hija con la misma determinación, la misma frialdad estratégica y la misma indiferencia hacia los sentimientos de los implicados que su marido William Kissam Vanderbilt había aplicado a la construcción del ferrocarril más rentable de América. Alva quería un título nobiliario europeo para su familia. Los Vanderbilt tenían el dinero más nuevo y más grande del continente, pero el dinero nuevo, en la América de la Edad Dorada, no compraba lo que Alva quería: legitimidad, antigüedad, el reconocimiento de la vieja aristocracia que miraba a los nuevos millonarios industriales como parvenus a los que se toleraba, pero no se admitía completamente. Lo que Alva Vanderbilt negoció con el duque de Marlborough en el otoño de 1895 fue, en esencia, un intercambio. El apellido más antiguo de Inglaterra a cambio del dinero más nuevo de América. El duque recibiría una dote de $2,5 millones en bonos del ferrocarril Beach to Creek, más una renta anual de $100,000 mientras viviera. Con ese dinero, restauraría el Palacio de Blenheim, la sede ducal en Oxfordshire, que llevaba décadas deteriorándose por falta de fondos, y rescataría el título nobiliario de la humillación que produce la pobreza en las personas que han sido educadas para la grandeza. Consuelo Vanderbilt no fue consultada, fue informada. La historia de Consuelo Vanderbilt es una de las más extraordinarias de la Edad Dorada americana y también una de las más oscuras. No porque sea la historia de una mujer a quien se le arrebató la libertad de elegir con quién casarse, eso era común para las mujeres de su clase y su época, sino porque es la historia de lo que hizo Consuelo con las décadas que siguieron a esa boda en la que llegó al altar llorando. Lo que construyó una vez que el matrimonio que no había elegido terminó, y cómo el apellido que le habían impuesto como una cadena se convirtió en la palanca con la que cambió cosas reales para personas reales, que nunca habrían conocido su nombre de no ser por ese matrimonio. La historia de Consuelo Vanderbilt tiene también algo que conecta directamente con los patrones que hemos explorado en este canal. El precio específico que pagan las hijas de los hombres que construyen fortunas descomunales, cuando esas fortunas se convierten en moneda de cambio para las ambiciones de sus madres. No el precio económico. El otro, el de crecer, siendo el instrumento de un proyecto que no es el tuyo, en un cuerpo que se supone que debe ser elegante y silencioso y disponible para cuando llegue el momento de la transacción. Consuelo Vanderbilt pagó ese precio, y luego, con una tenacidad y una inteligencia que su época no esperaba de las mujeres de su posición, construyó algo con los escombros. Al final de este video vas a entender algo sobre Consuelo Vanderbilt, que la versión romántica de su historia. La bella heredera americana que se convirtió en duquesa inglesa ha ocultado durante más de un siglo. Vas a entender qué tipo de madre era Alva Vanderbilt cuando no había fotógrafos presentes. La mujer que encerró literalmente a su hija en su habitación cuando descubrió que Consuelo había estado viendo en secreto al hombre del que estaba enamorada, y que amenazó con matar a ese hombre si la boda con el duque no se celebraba. Y vas a entender si esas amenazas eran reales o eran el instrumento de control más eficaz que una madre podía usar sobre una hija que la amaba y la temía a partes iguales. Vas a ver qué fue de aquel matrimonio con el noveno duque de Marlborough. No el cuento de hadas que los periódicos de la época publicaron,
sino la realidad cotidiana de dos personas que se habían casado por razones completamente ajenas al afecto y que compartieron una casa, un título y 2 hijos durante 11 años antes de que ambos reconocieran lo que ya era visible para todo el mundo. Y vas a entender qué hizo Consuelo Vanderbilt con las décadas que siguieron al divorcio. El trabajo social en los barrios más pobres de Londres, la lucha por el sufragio femenino en Inglaterra, el segundo matrimonio que fue todo lo que el primero no fue. Hay también en la historia de Consuelo algo que sus biógrafos raramente articulan con suficiente precisión: el modo en que su posición, duquesa por matrimonio forzado, heredera de una de las mayores fortunas industriales de América, le dio acceso a las palancas del poder en 2 países distintos, y cómo usó ese acceso no para vivir cómodamente dentro del sistema que la había producido, sino para empujar ese sistema hacia fuera de sus límites habituales. Una aristócrata que apoya a los sindicatos es una anomalía. Una heredera Vanderbilt que publica memorias describiendo cómo su propia madre la vendió a un duque es una bomba cultural. Consuelo hizo las 2 cosas. Pero para entender todo eso hay que empezar desde el principio. Y el principio es una madre que decidió, mucho antes de que su hija tuviera edad para protestar, exactamente qué tipo de vida iba a vivir Consuelo Vanderbilt. Para entender a Consuelo Vanderbilt hay que entender primero a los Vanderbilt, y para entender a los Vanderbilt hay que entender la Edad Dorada americana. La Edad Dorada, ese período entre el final de la Guerra Civil en 1865 y el cambio de siglo, fue el momento en que América produjo las fortunas más grandes que el mundo había visto hasta entonces, con una velocidad y una brutalidad que habrían sorprendido incluso a los romanos. Los ferrocarriles, el acero, el petróleo, la banca, 4 sectores que en el espacio de 30 años concentraron cantidades de dinero que ninguna aristocracia europea, de siglos de antigüedad, podría haber acumulado. Los Vanderbilt eran el primer capítulo de esa historia. Cornelius Vanderbilt, el Comodoro, como se le conocía, había construido el mayor imperio ferroviario de América desde prácticamente cero. Nacido en 1794 en Staten Island, hijo de un agricultor modesto de origen holandés, a los 16 años tomó prestados $100 de su madre, compró un pequeño bote y comenzó a transportar pasajeros entre Staten Island y Manhattan. Cuando murió en 1877, a los 82 años, tenía una fortuna estimada en $100 millones, el equivalente a aproximadamente 2.000 millones de dólares actuales, y había construido el sistema de ferrocarriles del New York Central que conectaba Nueva York con Chicago. Era el hombre más rico de América. Era también un hombre que había llegado a esa posición con métodos que la prensa de su época intentó documentar y que sus herederos pasaron décadas intentando sepultar. El Comodoro no tenía escrúpulos sobre los métodos que usaba para eliminar a la competencia, sobornar a legisladores o ignorar los derechos de los trabajadores que construían sus líneas ferroviarias. Era, en mínimo de ese sentido, completamente representativo del tipo de capitalismo que la Edad Dorada produjo. Implacable, creativo, dispuesto a romper cualquier regla que no pudiera hacerse cumplir. Su hijo, William Henry Vanderbilt, heredó la fortuna y la duplicó, vendiendo su participación en el New York Central en el momento preciso en que el precio era máximo, con una habilidad que los analistas financieros de su época describieron como la transacción bursátil más brillante del siglo. Cuando William Henry murió en 1885, dejó una fortuna de $200 millones repartida entre sus 8 hijos. Era el mayor reparto de herencia de la historia de América hasta ese momento. Uno de esos 8 hijos era William Kissam Vanderbilt, el padre de Consuelo. William Kissam recibió su parte de la herencia, unos $55 millones, y la administró con la competencia suficiente para mantenerla e incrementarla moderadamente. No era el hombre más brillante de la familia, pero era el que se había casado con la mujer más ambiciosa. Alva Smith Vanderbilt. Alva Smith había nacido en 1853 en Mobile, Alabama, en el seno de una familia sureña que había conocido días mejores antes de la Guerra Civil. Su padre, Murray Forbes Smith, había sido un hombre de negocios respetable cuya fortuna desapareció en la guerra y la reconstrucción. Alva
creció sabiendo que su familia había tenido estatus y había perdido el dinero que lo sostenía. Esa combinación, el conocimiento del estatus sin el dinero que lo mantiene, produce en las personas que la experimentan una de dos cosas: o resignación o determinación feroz de recuperar lo que se perdió. Alba era de las segundas. Cuando se casó con William Kissam Vanderbilt en 1875, Alba tenía 22 años y un plan. La familia Vanderbilt era la más rica de América, pero en los círculos de la vieja aristocracia neoyorquina, las familias que llevaban generaciones en la ciudad, que habían construido sus fortunas en el comercio y la banca, antes de que llegaran los nuevos millonarios industriales, los Vanderbilt seguían siendo nuevos. La señora William Astor, árbitro supremo de la sociedad neoyorquina de la época, tenía una lista de 400 personas que eran invitadas a sus bailes anuales. Los Vanderbilt no estaban en esa lista. Alba decidió que eso cambiaría, y cambió, con la brutalidad táctica que caracterizaba todo lo que Alba hacía. En 1883, organizó un baile de disfraces en su nueva mansión de la Quinta Avenida, que fue el evento social más ambicioso que Nueva York había visto en décadas. Invitó a todo el mundo. Todo el mundo fue. La señora Astor tuvo que rendirse ante el hecho de que la señora Vanderbilt había conquistado la posición social que le había sido negada, no por linaje, sino por pura energía y gasto. Fue un triunfo. También fue el comienzo del fin de la relación de Alba con la sociedad que había conquistado, porque Alba no era el tipo de persona que se queda quieta una vez que ha ganado. Necesitaba la siguiente conquista. Consuelo nació el 2 de marzo de 1877, 2 años después de la boda de sus padres. Era la mayor de 3 hijos. Después vendría William Kissam Jr. y Harold Sterling. Consuelo fue, desde el principio, el proyecto de Alba más que el de su padre. William Kissam era un hombre afable que disfrutaba de su fortuna con la ecuanimidad de alguien que la ha heredado y no necesita demostrar nada. Alba era incapaz de ecuanimidad. La infancia de Consuelo fue la infancia más privilegiada que el dinero de la Edad Dorada podía comprar, y simultáneamente una de las más controladas que cualquier niña de su generación experimentó. Había institutrices francesas, inglesas y alemanas. Había clases de idiomas, música, dibujo, equitación y las 1000 disciplinas que la educación de una dama de alcurnia requería en la última década del siglo XIX. Había también el corsé que Alba le hacía usar con una tablilla de acero en la espalda para que Consuelo se mantuviera erguida, y las sesiones de música que duraban horas, sin descanso, porque Alba consideraba que la perfección no admitía pausas. Y había, sobre todo, la vigilancia constante de una madre que no concebía que su hija tuviera una vida interior que no pasara por ella. Los veranos de infancia de Consuelo transcurrían en Marble House, la mansión que Alba había construido en Newport, Rhode Island, con $11 millones del dinero de los Vanderbilt como regalo de cumpleaños de su marido en 1892. Era la más cara y la más grandiosa de las mansiones de Newport, con una sala de baile cubierta de mármoles que importaban directamente de Europa y con unos jardines que requerían un ejército de jardineros para mantener. Era también, para Consuelo, una jaula de oro en la que las normas las ponía Alba y las excepciones no existían. Las mansiones de Newport en verano eran el escenario donde la aristocracia americana se exhibía y se evaluaba mutuamente. Las familias más ricas del país llevaban sus vestidos de Worth y sus joyas de Cartier, organizaban cenas de 100 cubiertos, competían por tener los jardines más espectaculares y los invitados más impresionantes. Era un teatro de la riqueza de una escala que Europa reconocería como familiar, el mismo teatro que las aristocracias del viejo continente llevaban siglos representando, pero con una energía diferente, más ansiosa, más performativa, más consciente de que el dinero nuevo tiene que trabajar más que el dinero viejo para producir el mismo efecto de naturalidad. Fue en ese entorno donde Alba comenzó a trabajar el proyecto matrimonial de Consuelo con la meticulosidad de un ingeniero que diseña un puente. Los candidatos europeos con títulos nobiliarios eran estudiados, evaluados y descartados con criterios que combinaban el prestigio del título, la solidez del linaje y, de manera crucial, la
desesperación financiera suficiente para hacer el acuerdo atractivo. Un duque arruinado necesitaba el dinero Vanderbilt más urgentemente que un duque solvente. Y un duque desesperado negocia con menos condiciones que uno que puede darse el lujo de rechazar. El 9º duque de Marlborough era exactamente el candidato que Alba buscaba. Joven, tenía 24 años cuando conoció a Consuelo en 1894, guapo, con la corrección fría de los ingleses de buena familia, portador de uno de los títulos más antiguos de la aristocracia británica, y enfrentado a la perspectiva de ver el palacio de Blenheim, la sede ducal que Marlborough primero había recibido de una nación, agradecida por sus victorias militares contra Luis XIV, deteriorarse irremediablemente por falta de fondos. El duque necesitaba dinero. Alba tenía dinero. La transacción era perfecta. Consuelo, que tenía 17 años cuando conoció al duque, no fue perfecta para nadie en esa ecuación. Consuelo estaba enamorada de Winthrop Rutherford, un abogado de buena familia americana, 6 años mayor que ella, que tenía todo lo que Alba consideraba insuficiente. Era americano, era de la clase correcta pero sin título nobiliario europeo, y no era el instrumento del proyecto de Alba. Consuelo y Rutherford se habían visto repetidas veces en los círculos sociales de Newport y Nueva York, y entre ellos había una conexión que los contemporáneos describieron consistentemente como genuina y visible. Lo que siguió en el otoño de 1895 fue uno de los episodios más documentados y más debatidos de toda la historia de la Edad Dorada americana. La forma en que Alba Vanderbilt manejó la voluntad de su hija en esas semanas revelaba algo sobre el funcionamiento real del poder en las familias de la época que ninguna mansión de mármol podía disimular completamente. En el otoño de 1895, cuando Alba Vanderbilt descubrió que su hija había estado encontrándose en secreto con Winthrop Rutherford y que Consuelo tenía intención de casarse con él, tomó 3 medidas con la eficiencia de alguien que ha estado preparando este momento durante años. La primera fue encerrar a Consuelo en su habitación en Marble House. No metafóricamente, literalmente. Alba puso una doncella de confianza en la puerta y eliminó toda posibilidad de comunicación entre Consuelo y el exterior que no pasara por su supervisión. El argumento que Alba usó, cuando años después fue obligada a explicar sus acciones en el proceso de nulidad del matrimonio, fue que estaba protegiendo a su hija de una infatuación juvenil. La descripción más honesta de lo que hizo es que aplicó confinamiento doméstico a su hija mayor para garantizar que el proyecto que había construido durante 20 años no se desmoronara por una decisión tomada por la persona sobre la que tenía menos control. Consuelo. La segunda medida fue hacer llegar a Winthrop Rutherford un mensaje claro. Si continuaba cualquier tipo de contacto con Consuelo, las consecuencias para él serían graves. Las versiones de exactamente qué amenaza se transmitió varían según la fuente. Consuelo escribió en sus memorias, publicadas en 1953, que Alba amenazó con matar a Rutherford. Los historiadores que han revisado las fuentes primarias han debatido si esa fue la amenaza literal o si Consuelo, escribiendo 60 años después de los hechos, comprimió en una frase el terror que la situación le produjo en el momento. Lo que sí está documentado es que Rutherford cesó cualquier intento de comunicación con Consuelo, fuera por las amenazas de Alba o por el cálculo de que una batalla contra la familia Vanderbilt era una batalla que no podía ganar. La tercera medida fue comunicarle a Consuelo que había algo más en juego que su felicidad personal. Alba le dijo a su hija que su padre estaba gravemente enfermo, enfermedad que sus biógrafos posteriores no han podido confirmar como real en ese momento específico, y que la agitación de ver a su hija arruinar el matrimonio más importante de su vida podría matarlo. Era la aplicación del instrumento de culpa más poderoso disponible en el repertorio de las madres de la época. Si no haces lo que te digo, la muerte de tu padre será tu responsabilidad. Consuelo tenía 18 años y amaba a su padre. Cedió. La mañana de la boda, el 6 de noviembre de 1895, Consuelo Vanderbilt llegó a la iglesia con los ojos enrojecidos. Los periódicos que cubrieron el evento lo atribuyeron a la emoción de la ocasión. Nadie escribió lo que era visible: que la novia había pasado la noche llorando
y había enviado esa misma mañana un último mensaje a Rutherford diciéndole que la boda con el duque se celebraría, que no había alternativa. La ceremonia fue el evento social del año, quizás de la década. La iglesia de St. Thomas estaba decorada con flores traídas desde los invernaderos de las mansiones de Long Island. Las calles adyacentes estaban llenas de gente que había venido a ver pasar a la novia. Los regalos de boda llenaban varias salas de la mansión Vanderbilt de la Quinta Avenida. El New York Times publicó una crónica de 3 columnas que describía cada detalle del vestido, las joyas y la decoración con la reverencia que la prensa de la Edad Dorada reservaba para los matrimonios que unían el dinero americano con los títulos europeos. El duque de Marlborough y Consuelo Vanderbilt viajaron a Inglaterra para instalarse en el palacio de Blenheim, en Oxfordshire. Era uno de los edificios más imponentes de Inglaterra. Construido en el siglo XVIII como regalo de la nación al primer duque de Marlborough por sus victorias militares, con 187 habitaciones, jardines diseñados por Capability Brown y una sala de armas que era uno de los interiores barrocos más celebrados de Europa. Era también, en el momento en que Consuelo llegó como nueva duquesa, un edificio que necesitaba urgentemente la renovación que los $2,5 millones de la dote Vanderbilt iban a pagar. La vida en Blenheim en los primeros años del matrimonio fue descrita por Consuelo, en sus memorias de 1953, con una precisión brutal que sus contemporáneos encontraron escandalosa y que los historiadores posteriores han encontrado extraordinariamente valiosa. El duque era un hombre correcto, frío, absolutamente formado en la tradición inglesa, que considera la expresión de las emociones como una forma de debilidad. No era cruel de manera activa, era indiferente de manera sistemática. Había accedido al matrimonio por necesidad económica y lo administraba con la misma actitud con que administraba las tierras del ducado, cumpliendo con los requisitos del cargo sin ningún interés particular en la persona que ocupaba el puesto adyacente. El desayuno en Blenheim se servía en silencio. El duque llegaba, leía sus cartas y se retiraba sin conversación. Si Consuelo intentaba hablar, podía recibir una respuesta monosilábica o ninguna. Las comidas eran ceremonias que el protocolo organizaba y que la falta de afecto entre los dos protagonistas principales convertía en ejercicios de resistencia. Consuelo describió en sus memorias años de sentarse frente a su marido en mesas de comedor largas, como pistas de aterrizaje, intentando encontrar algo que decir que produjera alguna respuesta genuina. Lo que el matrimonio sí produjo fueron 2 hijos, John Albert, Edward William Spencer Churchill, el futuro 10º duque de Marlborough, nació en 1897. Ivor Charles Spencer Churchill nació en 1898. Tener hijos varones era la obligación principal de una duquesa, y Consuelo la cumplió en los primeros años del matrimonio. Después de que los 2 hijos nacieron, el distanciamiento entre el duque y la duquesa se hizo más explícito. Cada uno comenzó a vivir, dentro del mismo palacio, una vida separada en la medida en que la etiqueta lo permitía. Lo que Consuelo hizo con la soledad de Blenheim es uno de los aspectos menos documentados y más importantes de toda su historia. En lugar de construir el tipo de vida interior solitaria y resentida que el matrimonio forzado podría haber producido, Consuelo comenzó a explorar el territorio que su posición como duquesa de Marlborough ponía a su disposición. Y ese territorio resultó ser considerablemente más amplio de lo que cualquier madre ambiciosa de la Edad Dorada había anticipado cuando imaginó lo que produciría el matrimonio de su hija con uno de los títulos más antiguos de Inglaterra. El palacio de Blenheim estaba en el corazón del Oxfordshire rural. Los condados ingleses tenían una tradición de responsabilidad de la aristocracia hacia los trabajadores y las comunidades que vivían en sus tierras, que venía del feudalismo medieval y que, aunque transformada por la industrialización, seguía siendo una expectativa real. La duquesa de Marlborough tenía obligaciones con los arrendatarios, los trabajadores y los pobres del condado que ningún protocolo de la sociedad neoyorquina había preparado a Consuelo para cumplir. Aprendió a cumplirlas, y al cumplirlas descubrió algo sobre sí misma que los años de educación controlada de Alba
no habían tenido oportunidad de revelar. Que tenía una inteligencia social real, una capacidad genuina para entender las situaciones de las personas que no eran como ella, y una voluntad de hacer algo con esa comprensión. El primo segundo del duque era Winston Churchill. El futuro primer ministro de Inglaterra era en esos años un oficial del ejército con ambiciones políticas que visitaba Blenheim con regularidad y que desarrolló con Consuelo una relación de afecto que duraría toda la vida. Winston Churchill describió a Consuelo, en cartas y en conversaciones posteriores, como una de las personas más inteligentes y más subestimadas de su generación. La subestimación venía de su posición. Una duquesa americana en la Inglaterra eduardiana era, para el mundo que la rodeaba, decorativa por definición. Lo que Consuelo era en realidad, era algo que ese mundo tardó en ver, en parte porque ella tardó en mostrarlo. El matrimonio con el duque de Marlborough duró 11 años de forma nominal y considerablemente menos de forma real. Lo que vino después de su disolución fue la parte de la historia de Consuelo Vanderbilt, que sus contemporáneos encontraron más difícil de procesar, porque revelaba algo incómodo sobre la diferencia entre el papel que la sociedad asignaba a las mujeres de su posición y lo que esas mujeres eran capaces de hacer cuando ese papel se removía. A principios del siglo XX, mientras su matrimonio con el duque de Marlborough se deterioraba de forma silenciosa y ordenada, Consuelo Vanderbilt comenzó a hacer algo que las duquesas de la Inglaterra eduardiana no hacían habitualmente. Fue a los barrios más pobres de Londres a ver cómo vivía la gente. No fue como filántropa que distribuye fondos desde una distancia prudente. Fue como visitante. Entró en los tenements del East End londinense, en los barrios de Southwark y Bermondsey, donde las familias de trabajadores vivían en condiciones que la prensa de la época describía con el lenguaje de la tragedia social, pero que pocas personas de la clase de Consuelo habían visto de primera mano. Habló con las mujeres, escuchó lo que tenían que decir sobre el trabajo, el salario, los hijos, la vivienda, la salud. Lo que Consuelo encontró en esas visitas fue algo que ninguna cantidad de filantropía de salón podía haber producido, un entendimiento real de las condiciones materiales en que vivían las clases trabajadoras de la Inglaterra de Eduardo VII. Y ese entendimiento se tradujo en un tipo de acción política que iba más allá de la caridad. Consuelo comenzó a usar su posición. La duquesa de Marlborough era una figura pública de primera magnitud en 1900 en la Inglaterra de la época, para hablar de cosas que las duquesas no hablaban. Habló de la vivienda obrera, habló de los salarios de las mujeres trabajadoras, que eran consistentemente inferiores a los de los hombres que hacían el mismo trabajo. Habló de la necesidad de reformar las leyes que regulaban las condiciones laborales en las fábricas. Era un programa que en la Inglaterra de 1902 o 1903 sonaba como algo perfectamente razonable en boca de un líder sindical o de un diputado laborista, y que sonaba como algo entre exótico y alarmante en boca de la esposa del duque de Marlborough, heredera de los Vanderbilt americanos. La paradoja de la posición de Consuelo era visible para todos los que la observaban, y que ella misma articuló años después con la precisión de alguien que ha tenido tiempo de pensar en ello. Su título nobiliario, el instrumento de su prisión, era también el instrumento de su influencia. Una mujer sin título que dijera las mismas cosas que Consuelo decía sería ignorada o caricaturizada. La duquesa de Marlborough, que decía las mismas cosas, conseguía que las personas en posición de hacer algo las escucharan, aunque no siempre las oyeran. En 1906, Consuelo se convirtió en miembro activa del movimiento por el sufragio femenino en Gran Bretaña. No era la posición obvia para una duquesa americana. Era, sin embargo, la conclusión lógica de todo lo que Consuelo había visto en sus años de visitas al East End y sus conversaciones con las mujeres trabajadoras de Londres. Que la falta de representación política de las mujeres no era un problema abstracto, sino la causa raíz de todos los demás problemas que había estado intentando atender por otras vías. Consuelo trabajó junto a figuras como Millicent Fawcett, la líder de la rama constitucional del movimiento sufragista, que apostaba por el cambio a través de la persuasión y el trabajo parlamentario, en lugar de la militancia de las sufragetes de Emmeline Pankhurst.
Era una distinción que importaba en la política interna del movimiento y que Consuelo navegó con la habilidad diplomática que la habían enseñado a usar para los bailes de sociedad y que resultó aplicable, con modificaciones, a la política real. Lo que Consuelo aportaba al movimiento sufragista no era solo el prestigio de su nombre y su título. Aportaba también su capacidad de hablar con las dos Inglaterras, con la aristocracia y la clase alta que recibía con desconfianza las demandas sufragistas, y con las mujeres trabajadoras para quienes el voto era una cuestión de poder económico real y no de principio abstracto. Esa capacidad de traducción entre mundos que normalmente no se hablaban era rara y valiosa, y Consuelo la usó con una conciencia creciente de que era lo más específicamente suyo que podía aportar al trabajo que estaba haciendo. Mientras tanto, la separación formal del duque de Marlborough se materializó en 1906. No fue un proceso dramático. Fue el reconocimiento administrativo de una realidad que llevaba años siendo obvia. El duque tenía su vida, Consuelo tenía la suya. Los dos hijos, John e Ivor, vivían principalmente en Blenheim, bajo la supervisión de tutores y personal doméstico, con visitas regulares de ambos padres. El divorcio no se formalizó hasta 1921, por razones que combinaban la complejidad legal del sistema inglés con la necesidad de obtener una nulidad eclesiástica para que el duque pudiera volver a casarse por la Iglesia. Fue el proceso de nulidad, iniciado en 1920 ante el Tribunal Eclesiástico, el que produjo el testimonio más extraordinario de toda la historia de Consuelo Vanderbilt. Para obtener la nulidad, Consuelo declaró ante el tribunal exactamente lo que había ocurrido en el otoño de 1895, que su madre la había coaccionado para que se casara con el duque, que había sido separada del hombre al que amaba mediante amenazas y confinamiento, y que había llegado al altar sin consentimiento libre. Era un testimonio que hacía referencia a su madre, Alba, no como la heroína social que se había convertido. Para entonces, Alba era ya una figura prominente del movimiento sufragista americano, ironía que sus contemporáneos no perdieron, sino como la arquitecta de una coerción que había arruinado los años más jóvenes de la vida de su hija. Alba, para crédito suyo o en función de cómo se interprete, no negó el testimonio de Consuelo. Confirmó que sí, que había presionado a su hija para que se casara con el duque, que sí, que había eliminado cualquier alternativa, que lo había hecho porque creía que era lo mejor para Consuelo, y que el tiempo le había dado la razón. Argumento que Consuelo, desde la posición que tenía en 1920, con dos hijos adultos y un trabajo social de décadas detrás de ella, encontró conveniente no rebatir públicamente, aunque sí lo rebatiera en privado, con la misma precisión con que lo rebutió en sus memorias 30 años después. La nulidad fue concedida. El duque de Marlborough pudo volver a casarse por la Iglesia, y Consuelo Vanderbilt, a los 44 años, era técnicamente libre de construir la vida que no había podido construir a los 18. Jacques Balsan era francés, piloto de aviación y fabricante de tejidos, perteneciente a una familia de industriales de Châteauroux, con una fortuna sólida que no tenía nada de espectacular y todo lo que Consuelo necesitaba. No venía con un palacio que restaurar. No necesitaba el dinero Vanderbilt para sostener un título nobiliario, y era un hombre que la había conocido y elegido sin ninguna ecuación económica en el fondo de la decisión. Consuelo y Balsan se habían conocido a principios del siglo XX, en los círculos sociales que cruzaban la aristocracia inglesa y la alta burguesía francesa. Balsan era amigo de varios de los mismos personajes que frecuentaban Blenheim, y la relación entre Consuelo y él había tenido años de desarrollo lento, acelerado por la separación de hecho del matrimonio ducal y por la certeza, que ambos desarrollaron gradualmente, de que lo que sentían el uno por el otro era lo suficientemente real para construir sobre ello. Se casaron el 4 de julio de 1921, en el Registro Civil de París, 4 meses después de que se concediera la nulidad del matrimonio con el duque. La ceremonia fue discreta, privada, absolutamente diferente a la boda de 1895 en la iglesia de St. Thomas de Nueva York. No había damas de honor llorando, ni fotógrafos esperando en la calle, ni crónicas de 3 columnas en el New York Times. Había Consuelo, Balsan
y la burocracia municipal francesa. Era, en todos los sentidos que importan, la antítesis de lo que había sido la primera boda. La primera boda había sido el evento más público de la Edad Dorada, organizada por una madre que entendía los matrimonios como transacciones políticas y celebrada ante miles de testigos, que en realidad eran el público de una obra teatral que Alba había producido. La segunda boda fue el acto más privado de la vida de Consuelo. Dos personas que se habían elegido mutuamente sin que nadie les pidiera nada a cambio. El matrimonio con Balsan duró hasta la muerte de él en 1956, 35 años. Las personas que conocieron a Consuelo y Jacques juntos los describieron consistentemente como una de esas parejas en las que el afecto es visible sin necesidad de demostración. No eran llamativos, no organizaban los bailes más grandes, ni tenían la casa más impresionante. Vivían entre París, el sur de Francia, y más adelante, Nueva York y Palm Beach, con la comodidad de dos personas que tienen suficiente dinero para vivir bien y suficiente sentido común para no convertir el dinero en el centro de su identidad. Consuelo continuó su trabajo social durante los años del matrimonio con Balsan. En Francia, se involucró en obras de asistencia a los refugiados de la Primera Guerra Mundial, en programas de educación para niños de familias obreras y en iniciativas de salud pública que tenían el mismo carácter de contacto directo que había caracterizado su trabajo en el East End londinense. El patrón era consistente, no la filantropía de firma de cheques, sino el trabajo de presencia, de visita, de escucha de las personas que estaban en la situación que ella estaba intentando mejorar. En 1941, cuando Francia estaba ocupada por Alemania, Consuelo y Balsan tuvieron que abandonar su casa en Normandía y eventualmente emigrar a Estados Unidos. Consuelo tenía 64 años. Se instalaron en Nueva York y luego en Palm Beach. La experiencia de ser refugiada, aunque en una condición de refugiada que compartía muy poco con la de los millones de europeos que huían de la guerra en condiciones de miseria, reforzó en Consuelo algo que ya era parte central de su trabajo: el convencimiento de que los desplazamientos y las pérdidas producen en las personas necesidades que trascienden lo material. Durante los años de la Segunda Guerra Mundial en América, Consuelo trabajó activamente en organizaciones de ayuda a los refugiados europeos. Su posición era simultáneamente una ciudadana americana por nacimiento, exduquesa de Marlborough por matrimonio y residente en Francia por elección, le daba acceso a redes y recursos que combinaba con la habilidad burocrática que había desarrollado en años de navegar los sistemas de asistencia social ingleses y franceses. En 1953, con 76 años, Consuelo publicó sus memorias. Las tituló The Glitter and the Gold, El brillo y el oro, en una elección de título que resumía el proyecto del libro con precisión. La historia de alguien que había vivido desde dentro el mundo más brillante y más dorado de su época, y que había decidido contar qué había debajo de ese brillo y ese oro. Era un libro extraordinario por varias razones, pero la más importante era que era honesto de una manera que los libros de memorias de las personas de su clase y su generación casi nunca eran. Consuelo describió en The Glitter and the Gold la coerción de su madre con un nivel de detalle que dejaba poco espacio para la interpretación caritativa de las motivaciones de Alba. Describió los años en Blenheim con la frialdad de un dossier clínico que documenta una situación de aislamiento y desconexión emocional, y describió el trabajo social de sus años londinenses y parisinos con la pasión contenida de alguien que ha encontrado en ese trabajo la justificación de su propia existencia. El libro fue un éxito de ventas en ambos lados del Atlántico. Fue también, para algunos miembros de la familia Spencer Churchill y para los herederos de Alba Vanderbilt, una fuente de incomodidad considerable. Revelar que la boda del siglo había sido producida mediante coerción, confinamiento y amenazas no era la narrativa que ninguna de las familias implicadas habría elegido para la posteridad. Consuelo no se disculpó por haberlo escrito. Era, en ese sentido, completamente fiel a algo que había aprendido en los años de trabajo social: que la verdad sobre las condiciones en que viven las personas, incluso cuando esa persona es una duquesa en lugar de una trabajadora del East End, es más útil que la versión embellecida. Que nombrar las cosas correctamente
es el primer paso para cambiarlas. Jacques Balsan murió en 1956. Consuelo sobrevivió a su segundo marido, 14 años. Murió el 6 de diciembre de 1964 en Southampton, Nueva York, a los 87 años. El obituario que publicó el New York Times la describió principalmente como exduquesa de Marlborough. Era la descripción que el mundo usaba para ella desde 1895, y seguía siendo la que el mundo encontraba más útil para ubicarla. Era también, posiblemente, la descripción que menos capturaba lo que había sido su vida real. El legado de Moses Consuelo Vanderbilt es difícil de cuantificar con las métricas habituales del impacto histórico. No fundó una institución que lleve su nombre. No promulgó una ley, no dirigió un movimiento político que culminara en un hito histórico fechable. Lo que hizo fue más difuso y posiblemente por esa misma razón, más real. Trabajó durante décadas en contacto directo con las condiciones de vida de personas que no eran como ella. Usó la palanca de su posición para abrir puertas que estaban cerradas para quienes no tenían su apellido. Y escribió un libro que contaba la verdad sobre el funcionamiento del poder en las familias de la élite con una honestidad que su época no esperaba de alguien en su posición. El caso de la vivienda obrera en el condado de Oxfordshire es el ejemplo más concreto de su impacto directo. Durante sus años como duquesa, Consuelo trabajó activamente para mejorar las condiciones de las viviendas en las aldeas del ducado. No era una iniciativa de marketing nobiliario, era trabajo real, con visitas a las casas, conversaciones con los habitantes, presión sobre el duque y sobre las autoridades locales para que se destinaran fondos a reparaciones que llevaban años siendo necesarias. El número de casas mejoradas, las escuelas que recibieron financiación adicional y las familias que accedieron a servicios médicos que no existían antes de que Consuelo interviniera, no produjeron grandes titulares. Produjeron mejoras reales en la vida de personas reales. Su trabajo en el movimiento sufragista inglés fue también más significativo de lo que los relatos históricos centrados en las figuras más visibles del movimiento suelen reconocer. Consuelo era el tipo de aliada que los movimientos de reforma social necesitan y raramente tienen. Alguien que viene del sistema que el movimiento está desafiando, que puede hablar con credibilidad a las personas dentro de ese sistema, y que tiene suficiente independencia económica para absorber el coste social de adoptar posiciones impopulares. Una duquesa que apoya el sufragio femenino en la Inglaterra de 1906 no puede ser ignorada de la misma manera que puede ser ignorada una activista sin título. Puede ser cuestionada, puede ser criticada, puede ser invitada a reconsiderar su posición por personas que la conocen socialmente y que encuentran su postura incómoda, pero no puede ser invisibilizada. Y la no invisibilidad de Consuelo, en ese debate, fue una contribución real al movimiento, aunque sea difícil asignarle un valor preciso. Hay un elemento de la historia de Consuelo que sus biógrafos abordan con diferentes niveles de profundidad y que tiene importancia para entender el legado completo: lo que ocurrió con sus hijos. John, el 10º duque de Marlborough, creció principalmente en Blenheim, bajo la influencia del 9º duque y con la presencia periódica de Consuelo. Tuvo una relación con su madre que sus contemporáneos describieron como afectuosa, pero compleja, marcada por la distancia que la separación de sus padres y la vida en el palacio habían creado. Ivor, el segundo hijo, tuvo una relación más cercana con Consuelo, y fue durante años uno de sus más próximos compañeros en el trabajo social que ella desarrolló. Lo que Consuelo no pudo darle a sus hijos, y que ella misma reconoció en sus memorias con una honestidad que le costó escribir, fue una infancia en la que ambos padres estuvieran presentes de forma regular y consistente. La separación, de hecho, desde 1906, significó que John e Ivor crecieron en un hogar roto, con todos los recursos materiales del ducado, y con la ausencia emocional que produce la falta de una vida familiar cohesionada. Era el círculo que Consuelo no pudo romper completamente. Habiendo sido ella misma producto de una crianza donde la presencia de los padres era más táctica que afectiva, replicó en la vida de sus hijos, con las mejores intenciones y con las limitaciones que su situación imponía, una variación del mismo patrón. Alba Vanderbilt, la madre que había producido toda la historia,
murió en 1933 en París. Se había convertido para entonces en una figura prominente del movimiento sufragista americano, usando el dinero Vanderbilt para financiar organizaciones y campañas con la misma energía volcánica con que había organizado los bailes de la Quinta Avenida en los años 80. Consuelo y Alba tuvieron una reconciliación parcial en los años finales de la vida de Alba, suficientemente real como para que las dos mujeres se vieran regularmente, pero sin que Consuelo renunciara a su evaluación de lo que su madre había hecho con su vida. Que la misma mujer que la había vendido a un duque terminara siendo una defensora del derecho de las mujeres a elegir es la ironía más perfecta de toda la historia. Y Consuelo fue lo suficientemente diplomática o lo suficientemente generosa para no subrayarla públicamente más de lo necesario. El noveno duque de Marlborough, Charles Spencer Churchill, sobrevivió a Consuelo. Murió en 1934. Después de que la nulidad le permitiera volver a casarse, se casó con Gladys Deacon, una belleza americana famosa en los círculos europeos por su inteligencia y su excentricidad. Ese matrimonio tampoco fue feliz. Gladys y el duque se separaron eventualmente, y el duque pasó sus últimos años en el palacio de Blenheim, en una soledad que los visitantes de la época describieron como el escenario perfecto para una historia sobre la grandeza y el colapso de una clase. Era, en todos los sentidos, el epílogo correcto para un hombre que había elegido, o que había sido elegido por, el tipo de transacción que la Edad Dorada había hecho posible. Hay algo que se ve con claridad cuando se mira la vida de Consuelo Vanderbilt desde la distancia que da el tiempo, que su historia es, en su estructura más profunda, la historia de una persona que recibió un guión que no había pedido y que decidió, con una lentitud y una tenacidad que son más difíciles de sostener que el gesto dramático de un solo momento, escribir un segundo guión debajo del primero. El primer guión era el de Alba, la bella heredera americana que se convierte en duquesa inglesa, que restaura el palacio familiar del esposo con el dinero de su padre, que produce los herederos que el título nobiliario necesita, que aparece en las páginas de la sociedad con la elegancia que la educación en Marble House le había inculcado. Era un guión perfecto para los propósitos de Alba. Era también un guión que no incluía a Consuelo como persona, sino como función. El segundo guión tardó más en escribirse, porque escribirlo requería primero entender qué había debajo del primero, y eso requería los años de silencio y de trabajo en Blenheim y en el East End que Consuelo necesitó para encontrar lo que le era propio. Pero una vez que lo encontró, lo mantuvo con una consistencia que atravesó 2 matrimonios, 2 países, una guerra mundial y 70 años de cambios que transformaron irreversiblemente el mundo en que había nacido. La Edad Dorada americana produjo muchas historias de herederas que fueron canjeadas por títulos europeos. El fenómeno era tan común que tiene un nombre en los libros de historia. Las Dollar Princesses, las princesas del dólar. Eran jóvenes americanas cuyas familias habían construido fortunas en el período industrial y que fueron enviadas a Europa a intercambiarlas por la antigüedad y el prestigio que el dinero nuevo no podía comprar en casa. Algunas se adaptaron bien a sus nuevas vidas. Muchas fueron desgraciadas. Pocas hicieron lo que Consuelo hizo: convertir la posición que el matrimonio forzado les había dado en una herramienta para trabajar en favor de las personas que la posición normalmente ignoraba. El número exacto de Dollar Princesses del período de la Edad Dorada es difícil de calcular, pero los historiadores que han trabajado el tema estiman que entre 1870 y 1914 al menos 500 herederas americanas se casaron con títulos nobiliarios europeos. La mayoría de esas bodas fueron transacciones más o menos explícitas. Dinero americano a cambio de apellido europeo. La mayoría de esas mujeres desaparecieron en el anonimato de sus nuevas posiciones, absorbidas por los deberes sociales del título y por la lenta comprensión de que el cambio de país y de clase no produce automáticamente felicidad. Consuelo fue la excepción más visible, no porque su historia fuera más dramática que la de otras. Había Dollar Princesses que habían sufrido situaciones más duras en términos materiales, sino porque fue la que más claramente articuló, en sus memorias y en su trabajo, lo que el sistema producía
y lo que era posible hacer con él si se tenía la voluntad de intentarlo. The Glitter and the Gold sigue siendo uno de los textos más lúcidos sobre la Edad Dorada americana escritos por alguien que la vivió desde dentro. No porque sea imparcial, no lo es, como ningún libro de memorias puede serlo, sino porque es honesto sobre los mecanismos de poder que la época normalmente mantenía invisibles, la forma en que los matrimonios de las hijas de las grandes familias eran negociados, la naturaleza transaccional de la vida social de la élite, el precio que las mujeres pagaban por la ausencia de alternativas reales en un mundo que les ofrecía el brillo sin el contenido. Todo eso está en el libro con una claridad que sus contemporáneas aristócratas raramente tuvieron el valor o la libertad de escribir. Hay algo más en la historia de Consuelo que los obituarios de 1964 no capturaron y que vale la pena nombrar. Consuelo Vanderbilt fue, en el contexto de su época y su clase, una mujer que eligió el trabajo sobre el ornamento. Esa elección parece obvia desde la distancia de más de un siglo. En el contexto de la Inglaterra eduardiana y de la sociedad americana de la Edad Dorada, era una elección que requería ir contra el grano de todo lo que su educación, su posición y las expectativas de las personas que la rodeaban habían definido como apropiado para alguien como ella, una duquesa de Marlborough que visita los barrios pobres del East End, que apoya el sufragio femenino, que declara ante un tribunal eclesiástico que su propia madre la coaccionó para casarse, y que publica a los 76 años unas memorias que cuentan todo eso sin pedir disculpas. Era un perfil que la Edad Dorada no había incluido en su catálogo de posibilidades para las herederas americanas. Consuelo creó ese perfil desde la posición más improbable, usando exactamente las herramientas que el sistema le había dado para mantenerla quieta. El apellido Vanderbilt sigue siendo uno de los más reconocibles de la historia americana. La fortuna original del Comodoro se ha dispersado y reducido a través de generaciones de herederos con la regularidad que producen las herencias sin gestión activa. Blenheim Palace sigue en pie, convertido en atracción turística y en la sede de una fundación cultural que el 10º duque de Marlborough, hijo de Consuelo, contribuyó a establecer. Los jardines que Capability Brown diseñó y que el dinero de la dote Vanderbilt ayudó a mantener siguen siendo uno de los paisajes más celebrados de Inglaterra. Consuelo Vanderbilt no está en esos jardines, está en el texto de sus memorias, en los registros del trabajo social que hizo en el East End y en Oxfordshire y en Normandía, y en la declaración ante el Tribunal Eclesiástico de 1920 en que describió, con la precisión y la valentía que requería hacer eso en público, lo que su madre le había hecho. Hay un detalle en las memorias de Consuelo que sus comentaristas citan invariablemente, y que es, en la perspectiva de este canal, uno de los datos más importantes de toda la historia. Consuelo escribe que, cuando le preguntaron, muchos años después de la boda, si alguna vez había amado al duque de Marlborough, respondió que había aprendido a respetar sus cualidades y a entender sus limitaciones, pero que amar era una palabra que reservaba para las cosas que había elegido. El matrimonio con Marlborough no había sido una elección. El trabajo social lo había sido. El matrimonio con Balsan lo había sido. Y la decisión de escribir la verdad sobre los primeros había sido, quizás, la más libre de todas. Las fotografías de Consuelo Vanderbilt, que quedan de los años en que era duquesa, la muestran con la belleza formal y la compostura que la posición requería. Son fotografías perfectas para los propósitos del álbum de la Edad Dorada. La heredera americana transformada en aristócrata inglesa. La transacción completada, el brillo intacto. No muestran lo que había debajo. La mujer que lloraba en la boda y que tardó décadas en encontrar la forma de parar de llorar, no con resignación, sino con algo mejor, con trabajo, con elección, con la voluntad de usar lo que se tenía para algo más que brillar. Eso es un legado, y es considerablemente más difícil de construir desde dentro de un sistema que desde fuera de él, porque requiere primero entender el sistema lo suficientemente bien para saber exactamente qué es lo que estás usando contra él. Consuelo Vanderbilt lo entendió. Le llevó su tiempo. Y luego lo usó. Si este video te ha parecido interesante, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta.